Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados temían las ametralladoras alemanas por su impresionante cadencia de disparo, los alemanes, por su parte, desarrollaron un respeto casi legendario por el poder devastador de la M2 Browning y su cartucho 50 BMG. No es casualidad que recibiera apodos como trituradora de carne o mata todo, nombres que reflejan su capacidad letal. Lo cierto es que el impacto de un proyectil de este calibre en el campo de batalla era tan aterrador como sangriento, dejando consecuencias que superaban cualquier otra arma de su época. Para entender cómo surgió esta poderosa arma, debemos retroceder un poco en el tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial, se evidenció la importancia crucial de las ametralladoras en combate. Sin embargo, en aquel entonces, estas armas utilizaban munición idéntica a la de los rifles de infantería. Con la aparición de innovaciones como los primeros aviones blindados y los tanques, quedó claro que se necesitaba algo con mayor potencia y alcance para neutralizar estas nuevas amenazas de manera efectiva. Fue entonces que el general John Pershing solicitó expresamente la creación de una ametralladora capaz de destruir objetivos más resistentes que las ametralladoras de calibre .30 existentes. La responsabilidad recayó sobre John Browning, el diseñador de armas más reconocido de Estados Unidos, quien recibió el desafío de desarrollar un arma que disparara un proyectil de media pulgada a más de 2.700 pies por segundo, una velocidad que representaba un salto tecnológico significativo respecto a cualquier diseño previo. Browning tomó como base su confiable M1917, una ametralladora de agua en calibre .30, y la escaló para disparar un cartucho mucho más grande. Este nuevo cartucho, a su vez, era una versión ampliada del .30-06, diseñado sin reborde para asegurar una alimentación más fluida. Además, se inspiró parcialmente en el cartucho alemán antitanque de 13 mm capturado, integrando características que aumentarían su efectividad contra blindajes ligeros y objetivos a larga distancia. Así nació el 50 BMG, o 12.791 mm, un proyectil que pronto demostraría su extraordinaria versatilidad en el campo de batalla. Tras varios ajustes y pruebas, se produjo el primer prototipo que se denominó M1921, una ametralladora pesada refrigerada por agua, pensada inicialmente para defensa antiaérea. Sin embargo, sus primeras pruebas mostraron limitaciones importantes. Era demasiado pesada para que la infantería la transportara con facilidad, alcanzando los 120 libras en su versión con agua y 84 libras en la versión ligera con aire, sumando el trípode otras 44 libras. Esto significaba que el peso total del conjunto, incluyendo munición, podía superar las 170 libras, dificultando su despliegue rápido en el terreno. Además, el retroceso era considerable, lo que complicaba su precisión, y su tamaño lo hacía poco práctico en aeronaves ligeras de la época. Incluso para vehículos equipados con pequeñas torretas, la alimentación desde un solo lado limitaba su eficacia. Por lo tanto, en sus comienzos, su uso principal se restringió a ametralladoras costeras antiaéreas, sin imaginar que muy pronto revolucionaría la guerra. Después de la muerte de Browning, en 1926, el desarrollo de la M2 continuó bajo ingenieros que refinaban su diseño. Se modificaron partes internas para permitir que la alimentación se cambiara rápidamente de izquierda a derecha mediante una simple sustitución de la cubierta superior. También se desarrolló un receptor universal que podía alojar un cañón refrigerado por agua, un cañón pesado refrigerado por aire o un cañón ligero para aeronaves, aumentando enormemente su versatilidad. Con estos avances, la ametralladora recibió finalmente la designación M2 Browning, mientras otros países optaban por armas más pesadas, como cañones de 20 o 30 milímetros.
Estados Unidos confiaba en que la alta velocidad y adaptabilidad del calibre .50 seguirían siendo eficaces en múltiples roles. Su verdadero potencial estaba a punto de demostrarse con el inicio del conflicto global, cuando la M2 se ganaría un lugar legendario en los campos de batalla, conocida por los soldados simplemente como la madre de todas las ametralladoras, o Madus, un nombre que refleja su estatus casi mítico entre las armas de fuego. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya contaba con M2 operando en diferentes configuraciones, montadas en aviones, como defensa antiaérea en barcos, en bombarderos, vehículos blindados y sobre trípodes para la infantería. Era efectiva contra prácticamente cualquier objetivo que los soldados pudieran enfrentar. Inicialmente su mayor aplicación fue en aeronaves, equipadas con cañones más ligeros y una cadencia de fuego ajustada entre 500 y 1200 disparos por minuto. Este ritmo rivalizaba con el legendario MG-42 alemán, aunque su uso se limitaba a ráfagas cortas, optimizadas para aprovechar las ventanas de tiempo reducidas que ofrecía el combate aéreo. En ciertas configuraciones, la M2 alcanzaba niveles realmente impresionantes. Por ejemplo, el famoso bombardero B-17 Flying Fortress contaba con hasta 13 M2 en montajes dobles distribuidos en diferentes torretas para protegerse de los cazas enemigos. El caza bombardero P-47 Thunderbolt, por su parte, llevaba 8 de estas ametralladoras, 4 en cada ala, demostrando la versatilidad y poder que convirtió a la M2 en una verdadera leyenda de la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando descubrir cómo estas armas cambiaron la guerra, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué otra historia te gustaría ver en el canal. Puede que tu sugerencia sea la protagonista del próximo video. El Douglas A-26 Invader llevó la potencia de fuego a un nivel casi increíble, hasta 18 ametralladoras M2. 8 se montaban en la nariz del avión, 4 en cada ala y 2 en la torreta defensiva. Esta configuración convirtió a la M2 en una mejora notable frente a las ametralladoras de calibre 30 más ligeras que predominaban al inicio de la guerra. Combinaba de manera perfecta un equilibrio entre velocidad de disparo y la fuerza devastadora de cada proyectil, algo que pocas armas podían ofrecer. Con este poder, derribar un avión enemigo, ya fuera un caza o un bombardero, se volvió mucho más sencillo. Sus proyectiles podían atravesar bloques de motor con facilidad, sobre todo si se trataba de munición perforante. Y cuando varias M2 disparaban al unísono, el efecto en el campo de batalla era demoledor. Los cazas estadounidenses no solo atacaban aviones enemigos, sino que también hostigaban locomotoras, vehículos blindados e incluso tanques, aprovechando que las cubiertas superiores eran siempre más delgadas y vulnerables. Pronto, la versión de cañón pesado se volvió indispensable en casi todos los tanques y vehículos estadounidenses, y en cualquier lugar donde pudiera ser montada. Para 1945, se habían producido millones de M2, consolidándola como la ametralladora más fabricada de la historia. Este despliegue masivo provocaba frustración entre los soldados alemanes, quienes veían cómo las M2 aparecían en casi todos los rincones del campo de batalla. Además, cualquier ataque de aviones de bajo vuelo o bombarderos en picado, como los Stukas, se volvió mucho más arriesgado. Casi todos los jeeps, semiorugas y tanques estadounidenses contaban con al menos una M2. En los tanques, la M2 se montaba frecuentemente en la parte trasera de la torreta, operada por un soldado que se situaba sobre la cubierta del motor. De esta manera podía disparar hacia arriba en caso de ataque aéreo, aunque el artillero quedaba expuesto fuera de la relativa seguridad del blindaje del tanque. Para comprender mejor su funcionamiento, vale la pena explicar por qué el cañón de la M2 retrocede tras cada disparo. La ametralladora opera bajo el principio de retroceso corto,
El cañón y el cerrojo comienzan bloqueados juntos y se mueven hacia atrás como una unidad después de disparar. Esto mantiene la vaina del cartucho soportada mientras la presión dentro de la cámara sigue siendo alta, evitando que se rompa durante la extracción. Tras desplazarse unos 10 milímetros hacia atrás, el cañón se detiene mientras el cerrojo continúa su recorrido, extrayendo y expulsando la vaina usada. Al mismo tiempo, comprime un resorte de retroceso que empuja el cerrojo hacia adelante, tomando un nuevo cartucho de la cinta desintegrable, alojándolo en la cámara y repitiendo el ciclo mientras se mantenga presionado el gatillo. Este ingenioso sistema asegura un disparo continuo, estable y potente, incluso en condiciones extremas. Ahora bien, ¿por qué los alemanes desarrollaron un verdadero temor hacia estas ametralladoras? La respuesta principal es que los estadounidenses comenzaron a depender cada vez más de la potencia de fuego abrumadora como su táctica central. Y para los soldados alemanes, que a menudo sufrían escasez de munición, enfrentarse a esta fuerza era aterrador. Cualquier vehículo, avión o incluso puesto fijo podía estar equipado con al menos una M2. Disparar un proyectil de calibre .50 no se compara con recibir balas de calibre menor. Además, su alcance superaba ampliamente al de las ametralladoras ligeras. Para ponerlo en perspectiva, mientras que un proyectil de 8 milímetros del MG-42 podía causar daño localizado, el 50 BMG entregaba entre 5 y 10 veces más energía, capaz de atravesar paredes de ladrillo o concreto, destruir secciones completas de refugios de sacos de arena y dañar gravemente tanques o estructuras blindadas ligeras. Incluso tanques mejor protegidos, como el Panzer IV, podían sufrir daños significativos si eran alcanzados por fuego sostenido de M2, especialmente desde los laterales o la parte trasera, afectando orificios de observación, cadenas de rodamiento o bloqueando la torreta. Los ligeros tanques japoneses en el Pacífico eran vulnerables casi de inmediato, especialmente durante las cargas Banzai, que fueron enfrentadas por los estadounidenses con devastador fuego de M2. Existe también un mito curioso sobre la M2 durante la Segunda Guerra Mundial. Se decía que las convenciones de Ginebra habían prohibido su uso debido a su efecto letal en el cuerpo humano. Esto no es cierto. Sin embargo, el impacto de un proyectil de .50 en un cuerpo era tan devastador que resultaba casi imposible sobrevivir sin perder una extremidad o la vida misma. Los soldados alemanes que presenciaron esto quedaron horrorizados, y aunque no podemos mostrar estos efectos en YouTube, el mensaje es claro: el poder de la M2 era aterrador. Si un proyectil podía atravesar muros o destruir sandbags como si fueran de papel, su efecto sobre un ser humano era aún más brutal. No es sorprendente que los soldados alemanes tuvieran que modificar sus tácticas para enfrentar las posiciones de ametralladoras estadounidenses, recurriendo a francotiradores, tanques o fuego indirecto de morteros y artillería. Aún así, los alemanes no contaban con un equivalente real. Sus ametralladoras pesadas de guerra eran la MG-42 o la MG-34, montadas en el trípode Lefett, consideradas configuraciones pesadas. Aunque ingeniosas y precisas, capaces de alcanzar objetivos a gran distancia, sus proyectiles de 8000 peno no se comparaban en potencia con los .50 BMG, dejando a los soldados estadounidenses con una clara ventaja de alcance y letalidad. Lo más parecido que los alemanes llegaron a tener frente a la M2 fue su ametralladora pesada de 13 milímetros, pero esa arma se empleaba casi exclusivamente en cazas. En situaciones puntuales, cuando capturaban M2 y tenían que defenderse en la superficie, incluso intentaron montar ejemplares en submarinos y emplearon munición de .50 BMG, copiada para disparos antiaéreos.
una señal clara del respeto que la pieza estadounidense provocaba, aunque su empleo por parte alemana fue raro y circunstancial. Antes de entrar en algunas modificaciones impresionantes de la M2, conviene repasar la variedad de proyectiles que podía disparar, porque ahí reside gran parte de su letalidad y versatilidad. La carga básica era la bala de punta completa con camisa metálica, F-Pemixia, robusta y fiable, pero existían múltiples variantes especializadas. Las versiones perforantes podían traspasar aproximadamente 1 pulgada de acero endurecido en condiciones óptimas, lo que las hacía eficaces contra estructuras blindadas, ligeras y motores. También se desarrollaron proyectiles incendiarios destinados a prender combustible y materiales combustibles. Un impacto en un depósito de gasolina o en el tanque de un avión podía provocar un incendio inmediato, aumentando las posibilidades de destruir la plataforma atacada. A partir de ahí, surgieron combinaciones híbridas, proyectiles que a la vez penetraban blindaje e incendiaban, y otras versiones con trazador integrado, APIT, que añadían una traza visible para corregir el fuego a distancia durante la defensa antiaérea o en ataques a objetivos móviles. Las cintas de munición normalmente mezclaban tipos. En el uso terrestre estándar era habitual intercalar un proyectil trazador cada 4 o 5 cartuchos para permitir al tirador ajustar la puntería. En aeronaves y ataques a tierra, los paquetes se componían de una mezcla de perforantes, incendiarios y trazadores según la misión. Hay que recordar que los proyectiles de .50 permanecen efectivos a distancias que superan los 2 kilómetros en condiciones favorables, por lo que esa combinación de tipos ayudaba a maximizar la probabilidad de impacto en distintos rangos. Tras la guerra se introdujeron municiones aún más sofisticadas. Un ejemplo famoso es el cartucho multipropósito Raufoss, conocido por varias designaciones, que integra núcleo de tungsteno para penetración, una pequeña carga explosiva y un componente incendiario. En la práctica se comporta a pequeña escala, como un proyectil de cañón de mayor calibre, pero empaquetado en .50 BMG. Otro desarrollo importante es el SLAP, Saboted Light Armor Penetrator, que usa un proyectil subcalibrado de alta densidad contenido en un sabot. Al salir del cañón, el sabot se desprende y el núcleo muy denso, habitualmente tungsteno, sigue hacia el blanco a altísima velocidad, ofreciendo una capacidad de penetración superior contra blindajes ligeros o componentes críticos de vehículos y helicópteros. Por su coste y características, estos tipos avanzados suelen reservarse para disparos precisos o plataformas específicas. No son lo más común en fuego automático sostenido, y en la práctica muchas fuerzas emplean SLAP y Raufoss en roles donde realmente se aprovecha su mayor capacidad. La energía y la precisión de la .50 también inspiraron usos menos convencionales. Tiradores experimentales adaptaron piezas y técnicas para emplear la munición en disparos de precisión a larga distancia. Un caso emblemático fue el de Carlos Hathcock, quien en conflictos posteriores exploró el uso de una ametralladora pesada equipada con mira telescópica para disparos individualizados a distancias donde los fusiles de menor calibre resultaban insuficientes. Su experiencia y otros experimentos contribuyeron al desarrollo de rifles antimaterial como el famoso M82 Barrett, diseñados ex profeso para aprovechar la energía y capacidad de la .50 para neutralizar material y objetivos a gran distancia.